Para iniciar, como ya decíamos, el pasado domingo fue el Día Mundial contra la Hepatitis y el lema de este año es tiempo de actuar. Y como les decía, data de el momento histórico que se vive y cómo a nivel mundial podemos hoy hacer una diferencia en la historia de las hepatitis virales. Y este día de 28 de julio se seleccionó como el Día Mundial de las Hepatitis para conmemorar el nacimiento del doctor Baruch Blumberg, que fue premio Nobel en 1976, ya que a él se le debe el liderazgo, pues, en el descubrimiento del virus de la hepatitis B en 1967 y pues toda esta investigación que derivó en contar con una prueba y posteriormente tener la vacuna de hepatitis B, ¿no? En honor a él, este 28 de julio de cada año celebramos este Día Mundial. Como se podrán imaginar, pues la historia de las hepatitis es muy antigua, nos han acompañado a lo largo de la historia y se describían simplemente como la epidemia de ictericia, ¿no? Por ser el síntoma más relevante, por ser el dato clínico de mayor contacto, porque pues las infecciones hepáticas que generaban ictericia pues se manifestaban sobre todo en población joven y se me empezaba a notar que tenía cierto comportamiento estacional, que de repente se presentaban brotes, ¿no? En los ejércitos o en los niños, en distintas ciudades, en distintas épocas, y como tal, pues referencias escritas las encontramos ya con un carácter de análisis epidemiológico por ahí del siglo V como tal, como epidemias de ictericia, y posteriormente en el siglo XIX, cuando empezó a desarrollarse toda la tecnología médica para poder llevar a cabo transfusiones, pues también empezaron a haber casos asociados a transfusión, ¿no? Y empezó a haber ya una investigación un poco más seria y estas dudas de cómo surgía. Recuerden que este concepto de los patógenos y de los agentes causales, pues no es tan antiguo, ¿no? En el siglo XIX todavía estábamos apenas tratando de descubrir qué enfermedades se le podían atribuir a qué patógenos y obviamente pues las infecciones virales todavía no era fácil atribuírselas a algún agente. Por ello, esos estudios son bastante interesantes, pues, en cómo se fueron desarrollando. Para principios del siglo XX, por ahí de los años 20, se describió como tal la epidemiología de las hepatitis, ya como una infección atribuida fundamentalmente a aspectos sanitarios, aspectos de transmisión enteral, digamos, y por otro lado, pues estudios que demostraban que también podía haber transmisión sanguínea de esta infección y esto se hizo más por voluntarios o con voluntarios durante la Segunda Guerra Mundial. Pero fue hasta los años 70 como cuando ya la tecnología permitió el aislamiento y la visualización por microscopía electrónica de los virus, cuando como tal se pudo aislar tanto a los virus de la hepatitis B y de la hepatitis A, y a partir de esa investigación, pues en los 80 se pudieron desarrollar las primeras vacunas contra hepatitis B y la vacuna contra hepatitis A. También en esos años, pues se empezó a hacer la investigación, ¿no? Cuando surgió o se tenían estas hepatitis donde no se podía aislar ni virus de hepatitis B ni virus de hepatitis A y que se le llamaba justamente el NOA-NOB y a partir de ahí descubrir el virus de la hepatitis C más o menos en los 90. Una vez que se tuvo el virus, pues poder generar las pruebas de detección y todo lo que vino, tanto derivado del descubrimiento del virus de la hepatitis C como la epidemia que se tenía en ese momento del VIH, poder desarrollar ya como tal protocolos de sangre seguro. Antes de los 90, pues difícilmente podemos hablar de seguridad en bancos de sangre y por lo tanto este dato quédenselo porque pues es un factor de riesgo muy relevante. Y finalmente, pues la investigación ya propiamente terapéutica con el descubrimiento de tratamientos cada vez más avanzados a partir del año 2000 y sobre todo después de 2010, el tener por primera vez tratamientos curativos para hepatitis C. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, 1.3 millones de muertes al año se deben a hepatitis virales.
Y esta carga de enfermedad es muy similar a las muertes por tuberculosis, ¿no? Estaríamos equiparando tuberculosis, el impacto de tuberculosis al impacto de las hepatitis, y como tal, digamos, en un empate técnico, están solamente detrás de las muertes que han ocurrido por COVID como causas de infección, y dejando muy atrás incluso ya a las muertes por VIH. Se estima que solo 38 países a nivel mundial concentran el 80% de los casos, y de ellos son prioritarios esos 38 países, pero sobre todo a nivel de las Américas hay 4 países que son los que están como en el foco por la cantidad de casos que aportan a la carga de enfermedad en la región, y estos somos México, Brasil, Perú y Colombia. Como saben, pues cuando hablamos de hepatitis, hay muchas causas de hepatitis químicas, hepatitis medicamentosas, pero específicamente en hepatitis infecciosas, las virales, pues básicamente se concentran en 5 tipos de virus como agentes causales. La hepatitis A, que es un virus RNA, la hepatitis B, que es un virus de DNA, la hepatitis C, que también es RNA, es un flavivirus, la hepatitis D, que es prácticamente como siempre lo digo, como un parásito del virus de hepatitis B, y la hepatitis C, que como algunos saben, se descubrió en México, que también es de transmisión fecal oral. Para hacerlo un poquito más resumido y por el impacto que tienen cada uno de estos virus, se estima que en conjunto son causantes de cerca de 100,000 defunciones tan solo en la región de las Américas. Y ellos, pues, estas muertes se deben principalmente a cirrosis y cáncer de hígado, que se producen de manera indirecta por la inflamación crónica que se generan o que generan en el hígado, ¿no? El virus, como les decíamos, los dividimos como virus de transmisión fecal oral, que lo vamos a ver como con más detalle. Recordamos virus de hepatitis A, que es el principal, y con un poquito menos la hepatitis E. Si bien son infecciones, como bien sabemos, transitorias, que no suelen dejar secuelas, existen algunos factores de riesgo para que estos virus puedan producir hepatitis fulminante, ¿no? Se estima que más o menos el 1% de todos los casos de hepatitis aguda por hepatitis A o E pueden llegar o desencadenar una hepatitis fulminante en ciertos grupos. Y en el caso de virus de hepatitis B y C, como tal, pues su papel más importante como promotores de inflamación crónica, y con distintos porcentajes, pero una evolución hacia la cirrosis y el cáncer de hígado. Y ese virus de hepatitis D, que recuerden, para que pueda haber una infección por virus D o delta, necesita haber previamente una infección por hepatitis B, ¿no? Por eso lo pongo ahí como si fuera un componente, ¿no? Si yo no tengo hepatitis B, tampoco puedo adquirir nunca el virus D. Y su papel como tal, pues es un promotor o intensificador de las secuelas que puede generar el virus de hepatitis B. Hablando ya de inicio del virus de hepatitis A, que si bien les digo no es el virus más relevante o el que le ponemos mayor atención desde la perspectiva de salud pública, incluso desde la parte clínica, pues es un virus muy trascendente todavía en nuestra población, e incluso yo les diría cada vez con mayor relevancia. Porque para empezar es un virus en el cual tendría que ser relativamente fácil su erradicación, ya que el ser humano es el único reservorio conocido, ¿no? Si hiciéramos lo que hicimos con viruela, pues ya hubiéramos terminado de eliminar esta infección, ya que no habría algún otro eh, animal no humano que pudiera servir como reservorio. Entonces, con una buena cobertura de vacunación es posible soñar con eliminar este virus. Se estimaba, y aquí es importante entender que este es un dato ya un poquito viejo, que hasta un poquito más del 80% de la población en México tenía anticuerpos contra hepatitis A, es decir, en algún momento de la vida había tenido esta infección, tenía anticuerpos protectores y por lo tanto tenía inmunidad contra este virus, ¿no? Era bastante alto, y esto hizo que desde siempre pues no se le viera como un gran problema, dado que la mayor parte de las infecciones ocurren en niños, ¿no? Como tal, 50% de las infecciones ocurren antes de los 9 años. La mayor parte son infecciones asintomáticas, las cuales
los niños ni se enteran en la mayor parte de los casos que tuvieron ya la infección, pero sí generan anticuerpos. A partir de esa edad, es decir, en la adolescencia, bueno, sí, en la infancia y la adolescencia, las infecciones son cada vez más sintomáticas y finalmente en adultos, el 70% de los adultos que llegan a adquirir hepatitis A sí presentan síntomas. Y aunque sí, sí, ciertamente es una infección que en su mayoría genera de manera transitoria y con buena recuperación, para un adulto con hepatitis A el impacto laboral es alto, dado que sí genera periodos largos de aislamiento, periodos largos de recuperación y un impacto a la calidad de vida nada despreciable, aunque sea pues de manera transitoria. La incubación es de 28 días, varía de 15 a 50, y lo que sabemos que es muy relevante es que la transmisión no se da cuando están los síntomas, es decir, la transmisión empieza de 1 a 3 semanas antes de que la persona se ponga amarilla y ese es lo que la hace tan contagiosa, ¿no? El que antes de haber síntomas, pues por supuesto que no se toman ninguna medida eh, precautoria, digamos. Y si bien a lo largo de los años ha habido una tendencia a la disminución de esta infección por la mejora de las condiciones sanitarias, es decir, si tenemos mejor calidad de vida, si tenemos mejores condiciones de salud y de sanidad en México, y eso hace que ya los niños, ese 80% de los niños que se infectaban, pues ahora cada vez sea un poco menos, ¿no? Cada vez tenemos más adultos llegando, o más personas llegando a la edad adulta sin anticuerpos contra hepatitis A, y entonces son adultos que tendrán mayor susceptibilidad a que cuando alcance la madurez, pues tengan una infección sintomática por hepatitis A. ¿Por qué es relevante? Porque, pues, si bien en la concepción clásica solo la infección se transmite solamente de persona a persona vía fecal oral, se relaciona al consumo de agua y alimentos contaminados. Esto es más bien cierto en niños, adolescentes y viajeros. Sin embargo, también tenemos descrita la transmisión por contacto sexual en adultos, sobre todo en adultos con prácticas orogenitales o anilingus, y eso hace que haya ciertos grupos de población donde al tener ya menor prevalencia de anticuerpos en la edad adulta, pues tenemos brotes un poquito más frecuentes o más visibles de hepatitis A en adultos, ¿no? Sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres y en personas que consumen drogas. Se considera, ya lo dijimos, una enfermedad autolimitada que no evoluciona a cronicidad y también se considera prevenible por vacunación. Las vacunas son altamente efectivas y pues gran parte de los países ya cuentan con esta vacuna como parte de su esquema de vacunación, no así el caso de México. Como les decía, pues tenemos más y menos, ¿no? Tenemos una mejora, o sea, mayor calidad en las condiciones sanitarias, pero por lo tanto también tenemos más adultos sin inmunidad y más casos severos en población en riesgo. Es decir, si todos los casos ocurrieran en niños, como ya platicábamos, pues la remisión es completa y no hay secuelas. Sin embargo, en adultos la probabilidad de tener una hepatitis fulminante es mucho mayor. La disminución de casos en la infancia, o sea, son los menos, también eso ha generado pues menor interés de vacunas en la población. Es decir, si yo es algo que ya no veo tanto, si mis niños no se afectan, pues tampoco es un tema que tengamos mucho en mente. Y por lo tanto, pues también actualmente nos enfrentamos a cambios en nuestros comportamientos y la manera en que se vive la sexualidad. Tenemos menores barreras para ejercitar la sexualidad y por lo tanto también esos riesgos van a ser un poquito más relevantes. Esta notita que encontré así haciendo una búsqueda rápida en internet, pues ahí como este es de Perú, del año pasado, pero como es, hay cientos, ¿no? Hoy se habla un poquito más abiertamente de diversidad en las prácticas sexuales y ya no solamente hablamos del anilingus o el beso negro como una práctica exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres, sino es algo que les podría decir quienes tengan contacto con población más joven o con redes sociales, pues que incluso se está poniendo de moda el beso negro como parte de las prácticas o de las cuestiones que las personas hoy en día exploran, ¿no? Como una alternativa a la sexualidad y por lo tanto, pues también tendremos un poco de incremento de riesgo, ¿no? Tenemos, ya lo dijimos, una mejora en condiciones sanitarias,
pero pues no así lo que tendríamos que enfocarnos si bien en mantener estas condiciones, porque digo, alguna vez se platicó en cólera, ¿no? Que de repente se empezó a bajar la guardia, empezaron a bajar los niveles de cloro en la red de agua potable y eso mismo pues nos pega en toda las estrategias de saneamiento. Deberíamos estar promoviendo una vacunación en población general, como está haciendo otros países, digo, países hermanos como Argentina, que aplican al menos una dosis a toda su población, pero sobre todo pensar en vacunar en estas poblaciones clave, las cuales ya llegaron a una vida adulta y que probablemente se van a exponer. Cuando hablamos de población clave, particularmente para hepatitis A, hay que pensar en hombres que tienen sexo con hombres, ya lo dijimos, personas que realizan trabajo sexual independientemente de su identidad de género o su orientación, personas que usan drogas, personas viviendo con VIH que tienen un riesgo incrementado de desarrollar hepatitis A con carácter fulminante, personal de salud que se expone a secreciones y personal que atiende albergues de personas en situación de calle o de migrantes tendrían también que estar protegidos. Y sobre todo también hepatitis A puede jugar muy en contra de una persona que ya vive o que ya tiene una infección crónica por hepatitis B o C, por lo tanto la vacunación en personas ya con una infección hepática crónica sería muy relevante. Y pues yo esperaría, ojalá como le puse ahí, que la vacuna de hepatitis A se normalice antes que el beso negro, porque parece que vamos un poquito atrasados en este sentido. Respecto a hepatitis B, el virus de hepatitis B causa ambas, tanto hepatitis agudas como hepatitis crónicas, a diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B sí se puede perpetuar en el hígado, y esto se convierte en hepatitis crónica cuando ya han pasado 6 meses y el antígeno de superficie de hepatitis B sigue detectable, ¿no? A partir de ahí hablamos ya de una hepatitis crónica. O históricamente ha sido la hepatitis con mayor carga de enfermedad, ya que produce el 45% de casos del cáncer hepatocelular y el 30% de los casos de cirrosis. En México, pues tendemos mucho a atribuir siempre, ¿no? Hasta el término de cirrosis alcohólico nutricional y demás, que son términos, yo creo que muy viejos porque no contábamos pues con pruebas de hepatitis para saber si realmente esa cirrosis se la podemos atribuir o no puramente al alcohol. La mayor parte de los casos de hepatitis que vemos, pues en nuestro contexto, son cada vez menos o disociados del consumo de alcohol y muy atribuibles a virus de hepatitis, ¿no? Y pareciera increíble que no nos centremos pues en combatir uno de los pocos cánceres que podemos combatir con algo tan sencillo como una vacuna. El virus de hepatitis B tiene 9 genotipos que van de la A a la I. Y en México el genotipo H es el de mayor prevalencia. Sin embargo, bueno, no hay diferencia entre los distintos genotipos de hepatitis B respecto a la efectividad de tratamientos y de las vacunas. Se estima que hasta el 5% de la población, dependiendo las regiones, va de 2 al 5, ha tenido también contacto con hepatitis B. Y es importante que si bien es un virus que produce, ya lo comenté, una carga importante de casos de cáncer y de cirrosis, pues también es un virus que dependiendo de la edad en la que nos expongamos a él, se puede eliminar. No todos los casos de infección por hepatitis B van a evolucionar a infección crónica y mucho menos a cáncer o a cirrosis. Hay una tendencia a la disminución, afortunadamente desde que contamos con vacuna, pues esta cobertura con distintos alcances en distintos países, pero sí se visibiliza un efecto en tanto las coberturas de vacunación como en la atención sanitaria. Este virus pues se transmite sobre todo vía percutánea o por la exposición de las membranas mucosas o heridas a sangre o fluidos corporales infectados. Eh, es mucho más fácil adquirir hepatitis B, por ejemplo, si nos cae sangre o alguna secreción atendiendo a un paciente en los ojos, en la piel, si nos pinchamos. Realmente hepatitis tendría que ser la primera preocupación para el personal médico, porque en realidad el VIH no se compara en efectividad de transmisión. Sin embargo, nunca he tenido una consulta de profilaxis, exposición por hepatitis, ¿no? Nunca he visto
a alguien del personal de salud correr con a epidemiología buscando asesoría por riesgos de hepatitis, como si lo hacemos por VIH, cuando el riesgo de verdad de transmisión por VIH y la atención médica es sumamente bajo en la mayor parte de las exposiciones, sobre todo las salpicaduras. Los riesgos más importantes, pues además de los riesgos ocupacionales o esta exposición, es definitivamente la transmisión perinatal, el sexo sin protección. De hecho, se considera como tal eh, una, eh, las hepatitis como parte de las infecciones de transmisión sexual y el uso de drogas inyectables. Como les comentaba, la edad determina ampliamente el riesgo de cronicidad, es decir, ante una infección, la transmisión en neonatos, el 90% de los pequeñines que se expongan al virus de hepatitis B, el 90% van a desarrollar una hepatitis crónica y por lo tanto el riesgo de cirrosis y cáncer va a ser muy alto. En menores de 5 años, este riesgo es de 60 al 90%, o sea, sigue siendo bastante alto. Y en adultos disminuye, dependiendo de la referencia que consulten, más o menos entre 90 y 95% de las infecciones en adultos se van a eliminar sin evolucionar a cronicidad, es decir, los adultos estamos un poco más protegidos, por decirlo así, contra la cronicidad y tendría que ser pues la infancia el momento ideal de protección y que es así como están un poco más enfocados nuestros programas de vacunación. La detección se hace con base al antígeno de superficie. Este antígeno se detecta tanto en infecciones agudas como en crónicas y pues también es una enfermedad prevenible por vacunación. Esta vacuna, como les decía, es efectiva en todos los genotipos. Se estima que a nivel mundial hay 204 millones de personas que tienen hepatitis B crónica y de los cuales solo 13% están diagnosticados. Es decir, pues uno de cada 10 sería los casos que hemos detectado. Hay un montón de personas en el mundo y obviamente en México que jamás se han hecho una prueba de hepatitis B, que jamás han sospechado que pudieran tener hepatitis B y pues mucho menos personas que tengan tratamiento. El problema con hepatitis B es que no tenemos tratamiento curativo. Sí hay cosas que ofrecerle a los pacientes, sí se puede llevar un control, sí se puede hacer un monitoreo y tratar de disminuir el riesgo de desarrollar justamente cirrosis y cáncer, pero pues al parecer no es un tema que haya permeado lo suficiente, porque les digo, uno de cada 10 solamente conoce su diagnóstico y menos están en tratamiento. Y pese a que tenemos una vacuna importante, según el reporte que se publicó este año de la OMS, de esos países que les comentaba que somos prioritarios en la región de las Américas para los temas de control de hepatitis, pues la cobertura de vacunación de hepatitis B al nacimiento en México en 2022 se estimó solamente el 50%, lo cual, como ya vieron, pues es sumamente preocupante, dado que es el momento del nacimiento el de mayor susceptibilidad para adquirir hepatitis B de manera crónica y pues desarrollar a largo plazo los problemas de cirrosis y cáncer, ¿no? En este tema quedamos muy por debajo de Brasil, de Colombia e incluso de Perú. El porcentaje de cobertura de tercera dosis, digamos ya de niños más grandes y adultos, etcétera, pues sí sube por ahí del 83%. Sin embargo, es al nacimiento el momento de mayor prioridad para esta vacuna. ¿En quiénes tendríamos que estarnos enfocando desde los servicios para hacer esta vacunación? Ya lo dijimos, por supuesto, el esquema de vacunación al nacimiento y acorde a nuestro esquema nacional de salud, pues en la infancia, pero lo que llamamos vacunación de rescate, es decir, buscar aquellas personas que no tienen vacuna y vacunarlos, pues personal de salud, que seríamos personal altamente expuesto, hombres que tienen sexo con hombres, personas con múltiples parejas sexuales, personas que ya tienen, en este caso, hepatitis C, porque lo mismo, ¿no? Si tenemos ya hepatitis C y además pudiéramos adquirir hepatitis B, pues la descompensación puede ser bastante seria. Recién nacidos de madres con hepatitis B, personas que necesitan transfusiones frecuentes de sangre o productos sanguíneos, las personas que se someten a diálisis, recuerden que además del riesgo, pues por las múltiples transfusiones perdón, por el uso compartido de estos equipos de diálisis, pues además son personas que van a tener
deterioro inmunológico y van a tener mayor susceptibilidad de adquirir infecciones. Receptores de trasplantes de órganos, personas en situación de reclusión, que también son ambientes donde hay varios factores de riesgo, incluyendo el compartir agujas u otros objetos punzocortantes, los consumidores de drogas inyectables y en general personas que no han recibido la serie de vacunas y viajen a zonas expuestas. También existe profilaxis posexposición, incluso la guía de violencia sexual, la vacunación de hepatitis B para personas que sufren una agresión sexual está indicada y tenemos hasta 2 semanas para poderla aplicar después de una exposición de riesgo. El caso de la hepatitis C, pues es un virus igual que causa tanto infecciones agudas como crónicas. La infección suele ser asintomática, es la más asintomática, digamos, de todas las hepatitis. La mayor parte de las personas no se enteran nunca que tuvieron, ni sospechan que tuvieron hepatitis C hasta pues, que se hacen alguna prueba o desafortunadamente hasta que con el paso de los años ya desarrollaron cirrosis o cáncer. Es la que tiene el mayor riesgo de cronicidad, varía del 55 al 85%. Acuérdense, en el caso de hepatitis B, si yo hoy me diera hepatitis B, tendría un 95% de probabilidad de eliminar la infección y solo un 5% de evolucionar a crónico. Pero en el caso de hepatitis C, hasta, de verdad, depende del estudio que revisen, hasta el 85% de las personas pueden hacerse con una infección crónica. Y una vez que se establece la infección crónica, se estima en 30% el riesgo de cirrosis a 20 años, lo cual es también altísimo, ¿no? 1 de cada 3 personas con hepatitis C puede terminar con cirrosis. Es un virus que infecta los hepatocitos sin efecto citopático. Acuérdense que el efecto citopático es esta destrucción y eso es lo que genera una inflamación rápida y los síntomas, ¿no? Y todo lo que vemos en la mayor parte de los hepatitis es, en este caso, al no haber un efecto citopático, no hay una respuesta inmunitaria tan fuerte y por eso el riesgo de generar cronicidad. Hay 6 genotipos. El genotipo 1 es el que ocasiona la mayoría de los casos nuevos en todo el mundo y sobre todo en México. Y desafortunadamente al día de hoy todavía no contamos con una vacuna para hepatitis C, pero tenemos ya tratamientos curativos. Este virus igual es muy parecido al de la hepatitis B, digamos, en cuestión de su transmisión. También se transmite por intercambio de agujas, ¿no? Y siempre pensamos mucho pues, en tatuajes, en piercings y en la atención sanitaria en establecimientos con malas prácticas, ¿no? Donde no hay un adecuado control de infecciones. Y de manera particular, pues aquellas personas que han recibido transfusiones o recibieron transfusiones antes de 1992, antes de que hubiera pruebas de detección, están en bastante riesgo, pues al no haber estas pruebas, pues es un tema solo de probabilidad del que puedan tenerlo y hoy de los casos que vemos, por lo menos aquí en la Clínica Condesa, rutinariamente pacientes pues sí, mayores de 50 años que tienen ese antecedente de transfusiones o cirugías, pues con hepatitis y además ya con daño hepático severo. La transmisión perinatal, a diferencia de la hepatitis B, la transmisión perinatal no es tan fuerte, sin embargo, se estima que de 4 a 8% de los hijos de madres infectadas con hepatitis C pueden adquirir la infección, pero hasta el 25% en caso de que la mujer, además de hepatitis C, también viva con VIH, ¿no? La coinfección con VIH en este caso es sumamente relevante. La transmisión sexual con prácticas de riesgo de sangrado, es decir, cualquier contacto sexual puede ser relevante, lo mismo que en hepatitis B, sin embargo, aquí lo que determina el mayor riesgo es el riesgo de sangrado, ¿no? Cualquier práctica que incremente ese riesgo, digamos, el sexo anal, por ejemplo, que suele ser siempre mucho más susceptible de presentar sangrados, ya sea microscópicos o evidentes, pues por supuesto que es una fuente de riesgo relevante. Sí, la práctica es mucho más agresiva con la mucosa, mayor distensión. Si hay una infección de transmisión sexual de tipo ulcerativo, ya sea herpes, sífilis o de inflamación de la mucosa, ¿no? Cualquier proctitis, ya sea por clamidia o gonorrea, puede generar todavía mayor riesgo de sangrado y mayor susceptibilidad a la transmisión. Y hoy sumamos un efecto que es cada vez más relevante en México y pues a nivel mundial, que es el uso de drogas para las prácticas sexuales, ya sea inyectadas, ¿no? Con el riesgo del intercambio de agujas, ya sea fumadas,
que son particularmente la cocaína y el cristal, que resecan mucho la mucosa oral y sobre todo la mucosa rectal con mayor riesgo de sangrado. Y algunas inhaladas como los poppers, que son vasodilatadores que también favorecen una mayor fragilidad de la mucosa y con ello pues este intercambio de secreciones, pero sobre todo de sangre, pues se incrementan de una manera muy relevante el riesgo de transmisión de hepatitis C. Como ya lo dijimos, pues es la infección de mayor riesgo, de mayor evolución a cronicidad y de progresión de cirrosis en personas que viven con VIH. O sea, cualquier persona le puede dar hepatitis C, sin embargo, la probabilidad de que esa infección se quede, sea crónica y progrese, va a ser mucho mayor en personas que viven con VIH. Y además, la presencia del virus de hepatitis C en una persona que llegue con VIH va a dificultar mucho el control del VIH propiamente. Y un dato adicional, además de la cirrosis y el cáncer hepático, se ha descrito que las personas que ya tuvieron hepatitis C pueden tener secuelas como depresión, diabetes e insuficiencia renal crónica directamente atribuibles a la infección por hepatitis C. De estos aspectos que les compartía sobre cómo se comporta diferente en distintos grupos de población, les pongo un ejemplo de un informe que hicimos recientemente aquí en la Clínica Condesa. Y como pueden ver, las personas que viven con VIH, por ejemplo, hasta 8.6% de todas las personas que se han tamizado aquí en la clínica han sido positivas a VIH. Por supuesto que este es un dato muchísimo más alto que lo que encontramos cuando se hace un tamizaje poblacional, ¿no? El cual no llega nunca, ni siquiera al 1%. En nuestros pacientes o nuestros usuarios de PrEP, de profilaxis preexposición para VIH, estamos cercanos al 4.8%, cual también es bastante alto. Y por ponerles igual, solo a manera de ejemplo, entre 2022 y 2023 que tuvimos el brote de Mpox, de viruela símica, pues a todas las personas con Mpox, a todos les hicimos pruebas de VIH, pruebas de sífilis y pruebas de hepatitis C, y el 11.5%, o sea, uno de cada 10 tenía también hepatitis C, digo, además del Mpox per se y de cualquier otra infección que tenían. Es decir, lo que nos marca la hepatitis C en estos contextos que les quiero compartir tiene que ver mucho con esta prevalencia también en prácticas sexuales de riesgo y sobre todo en el consumo de sustancias, particularmente de cristal, como parte de los comportamientos de riesgo. Como bien saben, también tenemos hoy en México el programa de eliminación de hepatitis C y tenemos esa oportunidad. Si bien no tenemos vacunación, sí tenemos lo que llamamos tratamiento como prevención, es decir, al yo detectar el mayor número de personas con una infección crónica establecida, tratarlas de manera adecuada y curar esa infección, pues yo estoy evitando que esas personas a su vez puedan transmitir la infección, ¿no? El enfoque es eso, detectar todos los casos probables más bien todos los casos de hepatitis C, tratarlos y curarlos, porque estos tratamientos que tenemos tienen una efectividad del 96%, es decir, son altamente efectivos y hacen una gran diferencia en cuanto a la epidemiología de esta infección. El tamizaje se hace con pruebas rápidas, pruebas de sangre, que en 5 minutos tenemos ya un resultado. Son pruebas de anticuerpos contra hepatitis C. Y una vez que se tiene una prueba reactiva, pues se hace una carga viral para determinar si se trata como tal de una infección crónica, porque recuerden que más o menos la mitad de los casos, digo en promedio, pudieran ser infecciones transitorias que se eliminaron, sobre todo si hablamos de población que no vive con VIH, población joven, pues podemos encontrar eh, anticuerpos, pero no una infección establecida. Si confirmamos la infección crónica, pues se inician los tratamientos. Se llaman pangenotípicos porque pues son efectivos independientemente del genotipo, ¿no? En el pasado los tratamientos, pocos tratamientos que tenían y que además eran poco efectivos, sí dependían mucho de contar con un genotipo, ¿no? Saber específicamente qué genotipo de hepatitis era para saber qué tratamiento elegir. Hoy ya no es necesario. Estos tratamientos permiten simplificarlo a ese grado de simplemente si yo sé que está la infección,
puedo seleccionar el tratamiento que tengamos, el que haya comprado el gobierno básicamente, y con algunos criterios de selección que tiene que ver con el que haya alguna comorbilidad, ¿no? Que tengamos una adecuada depuración de creatinina, por ejemplo, que haya o no haya VIH o alguna otra infección, hepatitis B, por ejemplo, que no haya un daño hepático severo. Y bueno, con estas consideraciones, pues se inicia un tratamiento, el cual igual de las dos tratamientos disponibles que tenemos, uno se da de manera general por 8 semanas, o sea, 2 meses, y otro por 12 semanas, o sea, 3 meses, ¿no? Hoy, en menos de 3 meses, una persona con una hepatitis, independientemente de qué tan avanzada sea y cuántos años tengamos con esa hepatitis, puede eliminar en máximo 3 meses una infección. Una vez que se termina el tratamiento, se dejan 3 meses sin medicamento para repetir la carga viral y justamente certificar que ya no se encuentra el virus, y con eso se establece la cura como tal. Sin embargo, pues dependiendo de las personas, tenemos el riesgo, ¿no? Tenemos que dar seguimiento porque pues si habrá una persona que después de una infección, digamos, que haya sido una hepatitis posttransfusional en 1980, pues seguramente no requerirá un mayor seguimiento, pues no habrá un riesgo alto de una reinfección. Sin embargo, si hablamos de una persona con consumo de cristal, pues sí tendríamos que estar monitoreando de una manera repetida, aún después del tratamiento, pues que no haya una reinfección, y en caso de reinfección, pues buscar también alternativas. ¿Cómo vamos con este tema de la hepatitis C a nivel mundial? Pues se estima que existen 50 millones de casos y actualmente se estima que el 36% están diagnosticados. Es decir, sí hay un mayor avance justo a partir de que se tienen estos tratamientos, de que se tienen las pruebas en bancos de sangre y demás, pues tenemos un mayor avance pues en temas de detección. Sin embargo, solo el 20% de todos los casos diagnosticados están tratados. No tenemos todavía un gran camino por recorrer para alcanzar metas de diagnóstico y sobre todo vincular a tratamiento. Estos bajos números de tratamiento tienen que ver con que pues, creo yo que actualmente el tratamiento de hepatitis C es de los más caros que existen. Eh, si ustedes ven la caja del costo de un tratamiento, pues completo anda entre los 300 y los 500,000 pesos tener un tratamiento, digo, precio máximo al público, tener un tratamiento de hepatitis C, y pues eso no es costeable para la mayor parte de los países, ¿no? Es todavía una brecha para garantizar ese acceso. En cuestión de los países, la disparidad de costos es muy relevante. México es quien está comprando los tratamientos a un costo mayor. Sin embargo, de estos 4 países que les platicaba, sí somos quienes tenemos mayores avances en cuestión de establecer un programa, de tener los insumos esenciales. Y algo que dice ahí como Primary Healthcare, el poder establecer este tratamiento de hepatitis C en el primer nivel de atención. Es decir, casi todo el mundo piensa en hepatitis C y va a pensar en que tiene que terminar el paciente con un gastroenterólogo o por lo menos un infectólogo, ¿no? Para tener un tratamiento. Y pues en el enfoque que tenemos en México, la gran mayoría de los pacientes, sobre todo los pacientes que me toca ver a mí, que son pacientes sin VIH, pacientes jóvenes, pacientes sin comorbilidades y sin daño hepático, por ejemplo, pues son pacientes que fácilmente se pueden tratar totalmente en primer nivel. Lo que hablamos hoy como este llamado a la acción de es momento de actuar, es que la eliminación de las hepatitis virales requiere, primero, disminuir 90% de los casos nuevos. Segundo, disminuir 65% las defunciones, lo cual suena complejo dado que para disminuir las defunciones, pues estamos hablando de funciones sobre todo por cirrosis y cáncer de hígado, y ahí diríamos que el daño ya está hecho, ¿no? Es algo sumamente complicado, pero esa es la meta. Y para ello, pues necesitamos diagnosticar al 90% de los casos, no al 36, no al 26, sino al 90% de los casos, y tratar al menos al 80% de los casos.
Por ello, pues, y a manera de conclusión para ir cerrando mi intervención, hay 5 puntos que considero debieran ser esenciales, tanto impulsarnos desde nuestra trinchera cada uno de nosotros y como Sociedad Mexicana de Salud Pública, puntos que quizá no están tan en la agenda o no están tan visibilizados, pero debieran ser sumamente relevantes. Y voy a empezar de atrás para adelante porque el primero es el que quisiera plantear de una mayor manera. Primero, eliminar la transmisión materno-infantil está como parte de una estrategia de la OMS, el ETMI de la OMS que incluye, por supuesto, VIH, por supuesto, sífilis, incluso enfermedad de Chagas, pero también menciona hepatitis B y pareciera que en México dejamos hace mucho tiempo de preocuparnos por la hepatitis B. Les digo, sigue siendo el punto de mayor riesgo para una infección crónica por hepatitis B. Hemos perdido cobertura en muchas cosas. Vieron esa estimación de 50% de cobertura de vacuna de nacimiento, me parece impensable en un país como México y reimpulsar esta vacunación y además incluir tanto la prueba de hepatitis B, pero sobre todo la hepatitis C para las embarazadas. Hoy con trabajos hacemos prueba de VIH, debiéramos estar haciendo VIH y sífilis de manera universal y tampoco, también estamos quedando cortos, no solo en los servicios públicos, creo que más aún en los privados donde no hay de repente interés por estos programas, pero incluir definitivamente las hepatitis como parte de esos tamizajes y del control prenatal para eliminar la transmisión materno-infantil es algo que deberíamos impulsar de una manera muy decidida. El otro punto es fortalecer la vacunación universal de hepatitis B, ¿no? Ya lo dije al nacimiento, pero también en el esquema universal del que contamos, pero también pensar, valorar, discutir qué tan conveniente es en un país en transición como México, donde les digo, donde ya los niños, no todos los niños les va a dar hepatitis A, pero sí algunos adultos, de manera más complicada, con términos de qué tanto eso tiene impacto en temas laborales, en temas de salud, en temas de muertes evitables incluso, y sobre todo en grupos de alta incidencia de hepatitis A pues valorar esta política de vacunación, les digo, tanto en el aspecto universal, pero también diseñar estos esquemas de vacunación para poblaciones clave o poblaciones vulnerables que nos hacen mucha falta. Fortalecer el tratamiento de hepatitis C en el primer nivel, ¿no? Esto se está haciendo, creo que se está haciendo muy bien, pero falta expandirlo un poco más, acercarlo a las poblaciones. Hoy yo pues puedo hablar de la experiencia en Ciudad de México y creo que en Ciudad de México el acceso desde la Secretaría de Salud a población sin seguridad social es bastante rápido, bastante ágil y bastante efectivo. Sin embargo, seguimos viendo lo que ocurre históricamente en México, ¿no? Los pacientes que tienen que ir por su condición de seguridad no pueden quedarse a tratarse acá, tienen que ser referidos al IMSS o al ISSSTE, pues son historias un poco distintas. En particular, hablando desde lo que me toca ver, creo que el ISSSTE tiene severos problemas actualmente para poder, o debiera tener, eh, como decirlo, tiene muchos retos pues para simplificar la atención, para eliminar la burocracia, para eh, garantizar un tratamiento rápido y efectivo. El medicamento lo tenemos todos, pero ese acceso al tratamiento de una manera mucho más rápida es esencial. Y no olvidar que digo, quizás si están pensando ustedes que pues sí va a ser, no sé, un adulto mayor que fue por transfusión y que probablemente tenga una condición crónica, pues probablemente sí va a ir a su unidad de medicina familiar y esperar 3 meses a que le den un tratamiento y completarlo y tener adherencia y curarse. Sin embargo, la población de la que yo les platicaba, la población de usuarios de sustancias, la población de la diversidad sexual, la población migrante, hay población que de verdad requiere una atención muy rápida, muy ágil, que requiere que nos centremos no solo en darle el medicamento, sino además atender cuestiones de salud mental, cuestiones de control de adicciones o otro tipo de alternativas y que hoy los enfoques que se tienen en la mayor parte de las instituciones no atienden estas situaciones
y tenemos, pues por supuesto, también abandonos, ¿no? Personas que son referidas a la seguridad social y que quizá ni siquiera lleguen y pasen muchos más años con esa infección crónica y ya los captemos de rebote, pero ya con complicaciones. Y pues el tema de hepatitis B, que tampoco es muy claro, no tenemos un programa como el de hepatitis C, no tenemos guía, no tenemos algo tan sólido y debiéramos también tener opciones de tratamiento para estos pacientes que van saliendo, sobre todo ahora con la estrategia de PrEP. La detección y el control de la hepatitis B es relevante, dado que el tratamiento de PrEP pues también tiene actividad contra el virus de hepatitis B y complejiza un poquito la atención de estos usuarios. Incrementar el tamizaje de hepatitis B y hepatitis C, ya lo platiqué, ya lo hablamos varias veces, sobre todo en poblaciones clave, pero también en personas con antecedentes transfusionales y quirúrgicos, que son, les digo, muchos de los que están por allá hoy y que nunca se acercan a hacerse pruebas, porque si bien los tenemos todos los días o todas las semanas o todos los meses por seguimientos de diabetes, de hipertensión o de otras infecciones crónicas, pues rara vez se les hacen dentro de sus estudios, dentro de sus chequeos, hepatitis C, ¿no? No debiera ser una prueba como VIH, que la hacemos pues a demanda, que los invitamos a que se la hagan, sino más bien como parte de un control en personas pues, personas cautivas, les digo, personas con enfermedades crónicas, pues deberíamos por lo menos hacérselas, ofertárselas desde los servicios de primer nivel y no a través de un programa como VIH, por ejemplo, diferenciado y que tiene otros enfoques, sino masificar esta detección por lo menos en una cuestión más intensiva. Y finalmente, atender la epidemia de cristal. ¿Por qué hablo de cristal en este tema de las hepatitis? Ya lo comenté por el tema del uso de sustancias, pero sí ha sido algo muy reciente, ¿no? Hace unos años, pues cuando hablábamos de drogas inyectables, principalmente heroína, por ejemplo, y pensábamos en la frontera norte y el resto de México, pues no, hablábamos de disolventes, hablábamos de marihuana, quizá un poco de cocaína, pero en realidad no era el tema del consumo lo que nos interesaba, ¿no? Hoy se habla mucho del fentanilo, pero en realidad el fentanilo en México tampoco es algo que sea un efecto tan fuerte, pero lo que sí tenemos hoy es cada vez más consumo de cristal, que es una droga muy barata, que es una droga muy accesible para la población y que tiene distintos usos. Y uno de esos usos que vemos cada vez con mayor medida es el consumo de cristal, ya sea inyectado, ya sea fumado, inhalado o incluso en aplicaciones intranales para el tema de prácticas sexuales. Y cada vez lo tenemos documentado en mayor número de nuevos casos de VIH en usuarios o personas que están en PrEP y no es porque no es que empiezan a tomar PrEP y luego usen cristal, sino más bien si ya identificamos que consumen cristal, pues tratamos también de meterlos a PrEP porque por supuesto tienen un riesgo alto de VIH, pero son personas que ya con una infección de hepatitis C establecida, pues requieren, como les decía, un tratamiento integral, un tema de reducción de daños, de sustitución de consumo, de un abordaje mucho más integral en donde de repente pues alguien en un centro de salud se va a sentir sumamente solo y abandonado si no tenemos o si no establecemos, primero, si no posicionamos el tema como una emergencia de salud pública que requiere un abordaje integral, que requiere que las personas que están trabajando en las áreas de prevención de adicciones, pues nos digan, nos den los medios de dónde referir, si no sumamos equipo, porque les digo, pensar que solamente voy a hacer yo la receta y darle el tratamiento y se lo va a tomar y se va a curar, es no conocer pues que las personas con un consumo problemático de sustancias pues requieren una atención mucho mayor, ¿no? No creo que hace unos años viéramos tantos casos de personas jóvenes con consumo de sustancias tan enganchadas y con tantas comorbilidades como ahora y creo que sí tendríamos que estarlo también impulsando desde la perspectiva de la salud porque al final pues tiene muchas implicaciones, no solo en el tema de hepatitis, no solo en el tema de VIH, sino pues hablamos ya de un tema per se de calidad de vida para las personas.
pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención y como dice la frase, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer cosas, es un cambio de sexenio y creo que desde la sociedad podemos impulsar estos temas para bien de nuestro país y de todas las personas.